abrir nuestra Biblia. Hoy día, nuestro primer estudio de Segunda de Corintios. Hoy empezamos un nuevo libro y siempre que empezamos un nuevo libro es como que se abre un nuevo mundo para nosotros, más cosas que el Señor quiere tratar, quiere compartir. En esta segunda carta de Pablo a los Corintios, ustedes saben que no me gusta hacer introducciones muy largas. Yo siempre soy de ir a la carta rápido. Solo mencionar que obviamente el autor de esta segunda carta también es el apóstol Pablo, que fue escrita y dirigida obviamente a la iglesia de Corinto. Se dice que fue escrita desde Filipos más o menos en el año 60 después de Cristo. Se dice que fue escrita un año después de la carta anterior. Recordemos nosotros que para los corintios esta carta es la tercera. Acuérdense que nosotros vimos cuando estudiamos Primera de Corintios que había una primera carta que se les envió a Corintios, que nosotros no la tenemos, que Dios consideró que no era necesario detenerla, pero esta sería la segunda carta para nosotros, pero la tercera carta para los hermanos de Corintios. ¿Ya? La verdad es que uno escribe cartas, ¿a quién? ¿A quién escribe cartas uno? ¿Para quién escribe cartas? Cuando uno recibía antes las cartas, hoy día ya no hay cartas. Hoy día todo mensajeo, ¿cierto? WhatsApp y todo, pero ¿a quién uno le escribe? Cuando uno recibía cartas, cuando uno escribía cartas, ¿a quién se las enviaba? Eran a la persona que eran importantes para nosotros. O sea, las cartas uno las enviaba por un interés especial, ¿no? En persona, en una persona especial. Uno enviaba cartas. Entonces, estas cartas que el apóstol Pablo escribe son 3 a Corintios, nosotros tenemos 2, pero hablan de un apego, de una paternidad importante de Pablo, de estos hermanos. O sea, Pablo ve a estos hermanos en amor, los ama, es un padre espiritual para ellos y creo que eso es súper importante entenderlo, familia, que cuando nosotros amamos a alguien, obviamente vamos a escribir cartas de amor, pero también vamos a escribir cartas cuando las cosas no están funcionando bien. Y eso es lo que hizo Pablo en la primera carta para nosotros, ¿no? de los Corintios. O sea, él expuso por un informe que recibió de unos hermanos las situaciones malas que estaban ocurriendo allí y además responde dudas de las preguntas hechas en la primera carta, que nosotros no tenemos. Pablo respondió también a esas dudas que los hermanos tenían en diferentes temas, sobre todo relacionados con los sacrificados de los ídolos, ¿se acuerdan? Con el tema de la resurrección y todo ese asunto. Entonces, esta carta segunda es muy diferente, es muy distinta a la primera carta, ¿ya? No es igual, es muy diferente. En esta segunda carta, la división que nosotros tenemos, natural de esta carta, si nosotros la leemos completa de corrido, vamos a ver que hay particularmente 3 divisiones. La primera es de los capítulos 1 al 7, en que Pablo comparte las misericordias y el consuelo de Dios en medio de situaciones difíciles y ministerialmente difíciles. Y eso vamos a ver mucho en estos primeros capítulos, la palabra consuelo, misericordia, ánimo, fortaleza. ¿Ya? La segunda es los capítulos 8 al 9 que hablan exclusivamente de la ofrenda para los santos. ¿Ya? Ofrenda para estos hermanos. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos el capítulo 16 de la ofrenda de los hermanos, que los hermanos tenían que tener o que habían propuesto dar? Bueno, no pasó nada con esa ofrenda. Entonces Pablo tiene que volver a recordarle de que ellos habían hecho un compromiso en los capítulos 8 y 9. Y en los capítulos 10 al 13 vemos en cierta manera una defensa de Pablo de su apostolado ya derechamente. Porque, ¿por qué digo que esta segunda carta es muy distinta? Porque al recibir la primera carta para nosotros, vuelvo a reiterar la segunda para los corintios, la gran mayoría aceptó de una buena manera la carta. O sea, hubo personas que realmente dijeron, ya, nosotros vamos a tomar el consejo de Pablo, vamos a cambiar lo que estamos haciendo mal, pero a la vez hubo otro grupo que se radicalizó aún más, que fueron los menos, pero que ellos empezaron a hablar en la iglesia de que Pablo no era un verdadero apóstol.
Y empezaron a hablar mal de él, empezaron a decir que Pablo no los visitaba, lo típico que decimos cuando nosotros no estamos bien espiritualmente. ¿Se han dado cuenta de eso? Que cada vez que nosotros estamos mal espiritualmente tendemos a excusar y a poner la responsabilidad en otro. El pastor tiene la culpa, el hermano tiene la culpa, la iglesia tiene la culpa, menos yo. Y eso pasó con los hermanos que no recibieron bien las amonestaciones del apóstol Pablo en la primera carta. Entonces es interesante eso. A veces nosotros excusamos y exculpamos o culpamos a los demás de nuestro poco crecimiento espiritual. La única responsabilidad de mi crecimiento espiritual es mía, es personal. Si yo no crezco espiritualmente es porque yo estoy tomando malas decisiones, haciendo malas, no teniendo prioridades en orden, caminando en la carne. Finalmente es mi responsabilidad. Pero es típico que cuando estos hermanos corintios y este grupo que estaba un poquito, ya tenía a Pablo un poco entre ceja y ceja, como decimos, con esta carta que les envió, quedaron más, podríamos decir en buen chileno, picados. Y ellos dijeron, no, Pablo no es apóstol. Empezaron a circular esos ataques de parte de estas personas. Entonces, esta segunda carta de Pablo a los corintios, fíjense ustedes, que en el fondo es una carta donde el apóstol abre su corazón. Es como decir, mira, yo soy un hombre de Dios, sí, pero mira, un hombre de Dios, esto es lo que pasa. Esto he tenido que sufrir, esto he tenido que pasar, esto he tenido que vivir, pero una cosa importante, familia, es que vemos que Pablo perseveró. O sea, eso es una cosa importante. Como cristiano, y creo que antes de comenzar a leer, debemos entender algo. Los cristianos vamos a pasar problemas, vamos a pasar tribulaciones, hermanos que nos hacen daño, personas que nos hacen daño. Eso va a pasar, o sea, eso es imposible que no pase, pero es nuestra responsabilidad. ¿Qué cosa hacer? Es perseverar, a pesar de lo que ocurra. Y eso es el ejemplo que Pablo nos va a dar, que a pesar de todos los ataques que experimentó y todos los peligros a los que enfrentó, incluso perder la esperanza de vivir en más de alguna oportunidad, todo eso, Pablo, a pesar de todo lo que le ocurrió, él pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Eso es lo importante. O sea, la carrera, esto tiene obstáculos. ¿Han visto esas carreras con obstáculos que tienen los 400 metros, los 1200? No sé, no soy atleta. Pero que hay unas vallas que hay que saltar. Así es el camino cristiano. El camino cristiano no son 100 metros planos. Es una carrera, una maratón, a largo alcance, de largo aliento, y que van a haber barreras adelante. Y que esas barreras no nos impiden, familia, que nosotros podamos avanzar, crecer, perseverar, madurar en el Señor. No nos quedemos en la pelea. Chicas que se quedaron, la minoría, no son la mayoría, pero minoría que hace ruido, normalmente es así lo que pasa en nuestro país. Una minoría hace ruido. La gran mayoría no quiere lo que hoy están haciendo. Pero la que hace ruido es la que vale, parece, ¿no? Entonces la minoría que hace ruido, el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Yo voy a seguir. Y abre su corazón, el living de su casa, y nos invita a viajar por la vida, familia, y esto va a ser rico, por la vida de un hombre de Dios, de un hombre de verdad de Dios. Nos va a invitar a eso. Es como si Pablo te invitara, ven, tómate un café conmigo, yo te abro mi casa, te abro mi living, comparte conmigo, yo te voy a compartir lo que es el ministerio. Me encanta. Me encanta oír, escuchar al apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, el apóstol nos abre su corazón y nos recuerda algo, que en Juan 15, 18 Jesús nos dijo que el mundo nos aborrecería. ¿Se acuerdan de esas palabras de Jesús? El mundo nos aborrecería. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque le aborreció a él antes. 1 Pedro 4:12 también nos dice que no debemos de sorprendernos del fuego de prueba que ha de venir sobre nosotros. ¿Ya? Entonces, esta carta es muy interesante. Pablo defiende su ministerio. Pablo un poco habla de la intimidad de su corazón. Vamos a leer entonces los primeros 3 versículos que dicen lo
párrafo siguiente, primeros dos. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en estos primeros dos versículos, nosotros vemos el saludo típico de Pablo de cada carta, pero ahora vemos que este saludo un poco se centra en su autoridad de apóstol. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él confirma a los hermanos, ¿cierto?, que él es un apóstol de Jesucristo que no se impuso. O sea, él nunca quiso ser, él no estudió para ser un apóstol, ni se autoproclamó apóstol, ni dijo yo vengo aquí y me autoproclamo apóstol, yo soy apóstol de ustedes. Simplemente nos dice el verso 1, soy apóstol de Cristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. O sea, Pablo no está ahí como puesto por él mismo. O sea, Dios lo puso ahí. Dios lo colocó como apóstol de Jesucristo. Él no se puso en ese lugar, sino Dios lo puso en ese lugar. Y eso es súper importante. ¿Se acuerda que cuando vimos los dones del Espíritu Santo dijimos eso? Y eso es súper importante y es un tema recurrente y nosotros tenemos que entenderlo. Hemos sido puestos en un lugar por Dios. Cada uno de ustedes ha sido puesto. Tiene un lugar en el cuerpo de Cristo y Dios le ha puesto, Dios lo ha hecho un hombre, una mujer que tiene un don espiritual y ha sido puesto parte del cuerpo, ha sido puesto como parte del cuerpo en un lugar específico, ya sea mano, brazo, cabeza, hígado, no sé, pie. Cada uno tiene su parte y ha sido puesto en el cuerpo de Cristo. Entonces, lo importante aquí es que Pablo está diciendo, yo no soy un apóstol de mí mismo porque yo me puse aquí entre ustedes o porque ustedes me eligieron, tampoco la gente lo eligió. Pablo es un apóstol porque Dios lo llamó a ser un apóstol, porque Dios intervino en su vida y dijo, Pablo, tú vas a hacerme útil a mí. Y lo puso le dio un lugar y una posición en el cuerpo de Cristo. Y creo que eso es muy importante, que nosotros nos preguntemos, familia, ¿qué nosotros somos por la voluntad de Dios? ¿Podemos decir lo mismo que Pablo? No soy apóstol, ¿ya? No es ese mi llamado. Yo puedo decir, Edgardo Pastor, por voluntad de Dios. Sí lo puedo decir y lo puedo asegurar. Dios me llamó para esto. Esta es mi posición, este es el lugar que Dios me dio y aquí estamos. Entonces la pregunta es, ¿qué eres tú por la voluntad de Dios? Hay distintos ministerios. Tal vez tú eres director de alabanza por la voluntad de Dios, tal vez eres ujier por la voluntad de Dios, tal vez eres, no sé, un maestro por la voluntad de Dios. Tú debes tener claro qué eres por la voluntad de Dios. Eso es importante y por eso esas preguntas las tenemos que hacer. ¿Qué soy por la voluntad? ¿Ya? ¿Qué lugar tengo por la voluntad de Dios? Si estoy siguiendo esa voluntad y si estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Hacer la voluntad de Dios es estar en el lugar correcto, en el momento correcto y en la posición correcta que Dios me puso. Si soy pie, estar donde corresponde, acá abajo. Si soy mano, estar en mi posición que me corresponde y haciendo lo que me corresponde hacer. Cuando no hago lo que me corresponde hacer, evidentemente eso no va a traer a tu vida gozo, porque el gozo viene cuando cumplo mi función. Pablo entonces podía decir, yo soy apóstol, porque Dios me llamó a ser apóstol y estoy en el lugar donde debo de estar y haciendo lo que tengo que hacer. Súper importante. Fue un hombre que tiene muy claro su llamado, Pablo, y lo está cumpliendo fielmente. Aunque eso ha significado para él, lo vamos a ver más adelante, golpes, persecución, mala onda de los hermanos, enemigos de la cruz de Cristo, falsos apóstoles, o sea, todas esas oposiciones, todas esas cosas, Pablo enfrentó como un verdadero apóstol de Jesucristo. Y la mayor prueba de
de su fidelidad es que Él está dispuesto, igual que Jesús. Jesús, ¿cierto? Dijo que Él amaba a las ovejas y que Él iba a dar su vida por las ovejas, ¿verdad? Y Él las dio su vida por las ovejas. Pablo está viviendo la misma filosofía de Jesús. Si es posible, yo voy a morir por las ovejas, por el rebaño, pero no voy a dejar que el rebaño vengan falsos y se metan a Él y lo estrujen. Tampoco voy a permitir eso. Pablo sufrió grandemente, pero estuvo dispuesto porque él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Vamos a sufrir cuando hacemos la voluntad de Dios? Eso también es importante. Nosotros pensamos, que hacer la voluntad de Dios va a ser una vida happy, de confort, de alegría. Bienvenido al ministerio, es genial, ¿no? Y no es así. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos ponemos en contra, o todo el mundo se pone en nuestra contra. Vas a ver que cuando quieres hacer la voluntad de Dios, los que están en discipulado, el diablo va a hacer, pero usar todo lo posible para que no continúes, para que llegues hasta ahí. En el camino cristiano lo mismo, va a hacer todo lo posible por levantar, incluso hermanos, ¿para qué haces eso? Incluso hermanos que por debajo te pueden desanimar, desalentar. Entonces, interesante, ¿no? Pablo es un apóstol a toda prueba. Lo segundo que hace Pablo aquí, es decir que también está Timoteo. Con esto recuerden que Pablo envió a Timoteo también a Corinto. Y dice que está dirigida a la iglesia que está en Corinto, ya lo dijimos, y a los hermanos que están en toda esa región de Acaya. Y el verso 2 dice: gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre, nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos palabras que siempre usa Pablo, ¿no? Gracia y paz, y que siempre están en el mismo orden. Siempre juntas, siempre en el mismo orden. Porque simplemente la paz es resultado de conocer la gracia de Dios. O sea, ninguna persona va a tener paz con Dios si no ha entendido la gracia de Dios, si no la ha experimentado. O sea, eso es lo primero. Dios nos ama. Cuando entiendo que Dios me ama y que mi salvación no me la merezco, no la gano con mis obras, sino que es producto de lo que Cristo hizo por amor a mí, entonces puedo tener paz recién. No esa cosa de andar buscando agradar así como en la carne y todo, no. Simplemente Dios quiere que disfrutes de su amor, de lo que Él te ha dado, de lo que Él te ama, y eso te va a traer paz al corazón. Una religión no te trae paz porque te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que vestirte así, este es el código de vestir, este es el código de ser, tienes que pasar así, tienes que pasar así. No, la gracia te trae paz. Paz. Primero con Dios y paz en tu corazón. Como dice el pastor Chuck Smith, dice que Dios el Padre es la fuente de gracia y paz y Cristo es la avenida por la cual fluyen la gracia y la paz para nosotros. Mortal, ¿no? Qué mortal eso. Dios es la fuente de gracia y paz y Jesucristo es la avenida o el río por el cual la gracia y la paz fluyen hacia nosotros. Tremendo eso, ¿no? Ahora, vamos al verso 3 y 4 y aquí ya empezamos con el tema de hoy. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Qué es lo primero que Pablo hace en esta carta aparte de saludar? Lo primero que hace es bendecir al Señor. Bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Es una adoración, es una alabanza. Y lo primero que vemos aquí es esa tremenda bendición que tenemos de llamar a Dios, llamarlo Padre. Fíjate, Pablo lo llama Padre. Nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Esa es una relación que nosotros tenemos con Él de manera cercana. Yo no sé, tal vez la experiencia de nosotros o de alguien con su padre no fue la mejor. Dios sabe eso.
¿ya? Pero nuestro Dios sí es un buen Padre. Entonces es bien tremendo que nosotros podamos llamar al Dios que creó todas las cosas, que de la nada llamó a la existencia todo, ese Dios grande, todopoderoso, ese Dios que truenó allá en el monte de Sinaí, que sus truenos asustaron a todo el pueblo de Israel, ese Dios creador, ese Dios justo, ese Dios santo, también nosotros los podemos llamar Padre hoy día. O sea, imagínate lo que significa eso, un papá, un Padre celestial, un Padre. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es tremendo esto, me encanta ver que a Dios lo podamos llamar Padre porque podamos tener esa relación por medio de Jesucristo, solo por medio de Jesucristo, de hijo a Padre. Una relación cercana. Y eso es importante, no hay ninguna otra manera de relacionarse con Dios sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante. Solo puedo llamar Padre a Dios cuando he ido a Jesucristo. Eso es lo maravilloso. O sea, eso está ahí para cualquier persona. Puedo llamar Padre a Dios solo por medio de Jesucristo. Ahí recién puedo tener esta relación con nuestro Padre Celestial y puedo llamar a Dios un Padre, solo cuando he venido a Jesucristo. No puedo ir directamente, no puedo ir con mis obras, presentarme a Dios, decir, Dios, yo quiero que tú seas mi Padre, mira, aquí están mis obras, aquí está como soy, yo soy bacán, me porto bien. No, eso no, así no voy a ser hijo de Dios. Solamente puedo llamar Padre a nuestro Dios cuando yo estoy consciente de que soy un pecador, que necesito arrepentirme y que Cristo pagó por mis pecados. Y entonces soy recibido como hijo. Y puedo llamar a Dios Padre, ¿no? Es bacán eso. Es decir, no depende de mí, o sea, dependió de lo que hizo Jesús. Entonces puedo tener esa confianza, como dice Hebreos. Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y decir, Señor, tú eres mi Padre, o sea, es bacán eso, o sea, tengo un Padre. Y además, Pablo lo alaba por dos cosas. Este Padre es Padre de misericordias y segundo, Padre de toda consolación. O sea, no solo es un Padre, sino que además un Padre que nos ha dado y tiene misericordia hacia nosotros y además nos consuela, y es interesante, en todas nuestras tribulaciones. O sea, mira qué importante. Nuestro Padre Celestial es la fuente de la misericordia y del consuelo. O sea, de Él fluye. Él es la fuente de misericordia y de consuelo hacia sus hijos cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida a Él. Entonces, ¿por qué nosotros luchamos solos y peleamos solos y queremos luchar y queremos hacer las cosas y no buscamos el consuelo y la misericordia muchas veces del Señor, de que Él es el Padre de misericordia y el consuelo? ¿Dónde buscamos el consuelo nosotros? Y ahora, interesante porque la palabra consuelo viene del griego paráclasis, que es el mismo origen de la palabra paracleto. Y paracleto es la palabra que se usa para el Espíritu Santo, el consolador, el paracletos, y que significa uno que viene a asistir, uno que viene a ayudar, uno que consuela, uno que anima. Entonces, ese es el consuelo que nosotros podemos tener hoy en el Señor y por medio de su Espíritu Santo. Significa el que viene a ayudar, el consolador. Acuérdense que Jesús anunció y dio una promesa, ¿verdad? Dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días, hasta el final de los tiempos. O sea, el consuelo de Dios y del Señor está. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Está a nuestro lado para ayudarnos,
para animarnos, para abogar por nosotros, para consolarnos en los momentos difíciles. Ahí está el Espíritu Santo. Esta persona del Espíritu Santo, que recuerden, es una persona. Ese es el consolador que está a nuestro lado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué necesitamos consuelo? Porque vamos a pasar momentos difíciles. Y fíjense ustedes lo que dice el detalle que dice el verso 4. Dice, el cual nos consuela en algunas, ¿no? En todas nuestras tribulaciones. Muy bien. En todas nuestras tribulaciones. Fíjense ustedes, aquí vemos un detalle importante, que no va a ser una sola tribulación, van a ser muchas tribulaciones. ¿Cierto? Y diversas. Pero en todas ellas, y esto es lo que nos debe animar, en todas ellas Jesús, el Espíritu Santo, el Padre estarán ahí. El Espíritu Santo estará consolándonos, animándonos, fortaleciéndonos. En cada una de ellas nunca vamos a enfrentar una tribulación solos, nunca. Siempre el Espíritu Santo estará con nosotros, consolándonos, animándonos, siempre. Nunca nos va a dejar solos. En cada una de ellas, aunque sean muchas, en todas esas aflicciones, el Señor va a estar con nosotros. Acuérdense que Juan 16:33, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero en Juan 16:33. Pero antes de eso, en Juan 14, o sea, 2 capítulos antes de eso, Juan 14:16, Jesús le dijo, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acuérdense eso. Antes de anunciar que nosotros los discípulos de Jesús tendríamos aflicción, Jesús anunció que tendríamos el Espíritu Santo. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar el ánimo y el consuelo para enfrentar todo lo que se nos viene. No sabemos lo que se nos viene. Tengo todas estas personas con cáncer sufriendo en sus casas, cristianos, fieles. Entonces, aquí no existe el cristianismo de decir, ven a Cristo y no vas a tener problemas, la vida va a ser color de rosa, happy, happy, en la iglesia pura sonrisa. No, eso no es así, eso no es el Evangelio. El Señor nunca nos prometió eso. Sí nos prometió que en cada una de nuestras etapas, tribulaciones y momentos difíciles, el Espíritu Santo va a estar con nosotros y nos va a consolar. Eso sí lo prometió, eso sí es real. Tan real como las tribulaciones, también son reales los consuelos. Y mientras más grande es la tribulación, más grande será el consuelo del Señor. Entonces, importante eso. Cuando nosotros experimentamos tribulaciones también, familia, lo que el Señor está haciendo con nosotros, además de consolarnos, es prepararnos y equiparnos para también consolar a otros hermanos que puedan estar en las mismas situaciones. Y eso es lo que dice el verso 4. Mira, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? En cada una de ellas, nunca nos va a dejar solo, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea, ¿te fijas? O sea, además de ser consolados en estos momentos de tribulación y experimentar ese gran consuelo del Señor, también es un momento que Dios usa para equiparnos, para que tú también puedas entender a tu hermano que pueda pasar las mismas tribulaciones tuyas. Yo recuerdo que así funciona el cuerpo, ¿no? O sea, yo entiendo ahora al que está pasando distintas tribulaciones. Por ejemplo, entiendo cuando alguien está de duelo porque ha perdido a sus padres, porque el Señor me permitió pasar eso. Pero también vi la paz sobrenatural que Dios nos dio en ese momento. O sea, fue algo sobrenatural. Fue algo completamente sobrenatural. La paz que vino a nuestro corazón. Tanto para enfrentar
el velorio, que es algo muy difícil, y el funeral, que es muy difícil. Pero vimos la paz del Señor sobrenaturalmente actuando en nosotros, y podemos hoy día entender a los hermanos que están pasando esa situación y consolarnos con el mismo consuelo que nosotros fuimos consolados de parte de Dios. ¿Te fijas? Entonces, tal vez hay situaciones que Dios me permite pasar para entender a los hermanos que también van a pasar esa situación. Yo recuerdo que también nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros de la iglesia que tuvimos un hijo. Los primeros. Josué fue el primero. Y recuerdo que ya después la Jime entendía lo que iba en el parto. O sea, ella experimentó un parto, ya sabía lo que era. Entonces, tuvo esa sensibilidad y el Señor preparó eso para que ella entendiera y pudiera preparar a las mamás para lo que venía. Y también en lo que es la paternidad. Hoy día ya sabemos lo que es ser padres de hijos pequeños y también de adolescentes, y que sabemos que es complejo. Pero Dios ha ido consolando nuestras vidas, Dios nos ha ido guiando, y podemos nosotros también animar a otros hermanos que están en las mismas etapas y han pasado las mismas situaciones. O pérdidas de trabajo, o hospitalizaciones, cada tribulación, que son diversas, Dios las va a usar para que puedas ser consolado en esa. Él te va a consolar. O sea, Él no te va a dejar. Eso es tremendamente importante. Él no nos va a dejar botados, Él nos va a consolar. ¿Y para qué? Voy a recibir ese gran consuelo también para compartir y para poder consolar a otros hermanos que estén pasando exactamente la misma situación que estamos pasando nosotros. Así funciona el cuerpo de Cristo. Versículos 5 al 7. Mira lo que continúa diciendo. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Ahora Pablo nos lleva a pensar en Jesús y en su sufrimiento. Fíjate bien, ¿Jesús sufrió o no sufrió? Sufrió, y mucho. Fueron muchos los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo no? Clavos, burlas, golpes, corona de espinas, clavos, manos y pies, lanza en su costado, escupos. O sea, esos fueron los sufrimientos de Jesucristo. ¿Qué trajeron los sufrimientos de Cristo a nosotros? Salvación, abundantes riquezas. Y para eso, cuando lleguemos a Efesios, vamos a estudiar todas esas riquezas y bendiciones que tenemos hoy en Jesús por la cruz. Entonces, así como los grandes sufrimientos de Cristo también traen grandes riquezas a quienes creemos en Él. También, mientras más grande la tribulación, más grande el consuelo de Dios, más grande será nuestro consuelo por parte del Señor, y más grande será nuestro consuelo hacia los hermanos. Súper importante. Y el verso 6 es muy interesante porque confirma que esas experiencias de tribulación y consuelo del Señor son para el consuelo y la salvación de los corintios. O sea, fíjate lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mira, corintios, yo he pasado muchas tribulaciones y es por amor a ustedes. ¿Te fijas? ¿Te acuerdas cuando Pablo escribió 1 Corintios 13 y vimos el amor? ¿Cómo era el amor? El amor era sufrido. Y Pablo está sufriendo, pero ama al Señor y ama a los corintios. O sea, el ver a los corintios salvos y ver a los corintios crecer son para Pablo el mayor consuelo para todas las tribulaciones que ha pasado. O sea, fíjate algo, Pablo no quiere estar bien cómodo él.
Él quiere que la iglesia esté bien, que los hermanos estén bien, que ellos puedan crecer, que ellos puedan madurar. Él se desenfoca de sí mismo, porque Él busca el bien superior, que es el consuelo de los hermanos. Entonces, por eso, hermanos, cada cristiano no puede decir que no necesita consuelo. Eso es orgullo. Decir yo no necesito ser consolado por nadie, me quedo en casa, no me congrego, eso es orgullo, porque todos vamos a necesitar, tú vas a necesitar en algún momento de tu hermano. En algún momento lo vas a necesitar. Y vas a tener que romper tu orgullo y decir, sí, necesito a mis hermanos. Y eso es importante. Nos necesitamos. Y en las tribulaciones el Señor nos va a capacitar para que cuando ese día llegue y tenga que consolar a mi hermano, lo pueda hacer. Y le pueda ministrar y le pueda consolar con la misma consolación que el Padre me dio a mí por medio de su Espíritu. Finalmente, en los versos 8 al 11, Pablo nos habla de qué finalmente, de una situación específica que le ocurrió. Dice, porque no queremos, hermanos, que ignoren acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. O sea, aquí ya Pablo nos comparte ya algo íntimo, ¿no? O sea, Pablo dice, miren hermanos, yo no quiero que ignoren. ¿Se acuerda? Esa frase se ha repetido en algunas oportunidades. Pero en esta oportunidad Pablo abre su corazón, dice, hermanos, yo les voy a contar algo. Y les voy a contar que en Asia tuvimos una situación, no sabemos cuál de todas pudo haber sido, porque fueron varias, ¿ya? En Berea lo apedrearon y murió. Yo personalmente creo que murió, literalmente. Y fue el momento donde él va al tercer cielo. Y vuelve. Pablo va a contar en 2 Corintios esa experiencia. Y no a manera de enorgullecerse, sino a manera de que probar de que él era un verdadero apóstol. No sabemos si fue cuando naufragó, no sabemos si fue cuál de todas las situaciones que le ocurrieron en la vida, pero sí sabemos que fue una situación que le abrumó en gran manera. Y fíjense ustedes que esto me llama la atención. Dice, más allá, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Fíjate algo, familia, a veces interpretamos mal la Biblia, tengamos cuidado. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que, ¿cierto? Más allá, no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Pero eso es en la tentación. Ojo, muchas veces en las pruebas vamos a sentir que no podemos y somos probados más allá de nuestras fuerzas. Pablo lo experimentó. Pablo dice, yo, hermanos, de verdad, me superó completamente lo que me pasó. Fue más allá de lo que yo podía soportar. Más allá de mis propias fuerzas. Fuimos abrumados, no solo él, sino todo el equipo misionero que andaba con él. Todos ellos sufrieron lo mismo, no solo Pablo. Más allá de lo que podía soportar. Incluso dice, ¿qué más dice allí? De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, esa situación, Pablo dijo, hasta aquí llegó mi vida, gracias Señor, parece que ya aquí
el fin. Así de extremo fue lo que ocurrió con Pablo. ¿Y sabes qué? Me gusta esto. ¿Por qué me gusta? No que me guste que la gente sufra, pero me gusta ver a Pablo, el gigante de la fe, el gran hombre de Dios, que por allá arriba, todos los hombres de Dios se ponen por allá arriba, los hombres de Dios modernos con las sillas adelante, sentados, con traje, y Pablo dice, yo perdí la esperanza de vivir. El apóstol. O sea, no es ningún superhombre Pablo, ¿ok? No es que sea un hombre de otro planeta, que vino a que es un extraterrestre, que es un ángel disfrazado de hombre. Es un hombre, ¿ok? Común y corriente, como tú, como yo, como todos nosotros, es un hombre. Con pasiones, con miedos, con temores, igual que tú, igual que yo. No puedes decir, Pablo no sufrió lo mismo que yo. Es exactamente lo mismo, el mismo cuerpo, carne y hueso. Los mismos sentimientos, los mismos temores, los mismos miedos, incluso más. Entonces, no caigamos en eso, decir, ¡ay, el superhombre! No somos superhombres, no hay superhombres. El único superhombre y gigante es Jesús, ¿ok? Eso es muy importante. Jesús es. Me encanta ver Pablo. Pablo dice, voy a ser honesto, familia, de Corintios, yo perdí toda esperanza en una oportunidad. Me sentí abrumado más allá de mi fuerza. Sentía que no podía más y que mi vida moría. El apóstol Pablo. Entonces, Pablo pasó por situaciones que lo llevaron a perder la esperanza de quedar con vida. Imagínate. Ahora, es interesante el propósito de la tribulación experimentada por Pablo en Asia. ¿Cuál era el propósito? Mira lo que dice el verso 9, por favor. Y ahí está el propósito. Si tú estás atribulado esta mañana, bueno, ahí está, hay un propósito. Dice el verso 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Y aquí está el propósito. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, aquí está el punto. En los momentos, mira, en los momentos más como que ya no hay nada, ¿no? O sea, no podemos. Dios nos quita el piso, y lo vimos el miércoles en el Salmo. Dios nos quita las cosas que nos dan seguridad. Y nos va a quitar las cosas que nos dan seguridad para que nos sintamos en el aire, para que nos sintamos abrumados, para que nosotros por fin veamos el poder de Dios sobrenatural actuar en nosotros. Eso es lo que desea el Señor, familia. Mira, familia, importante. Sin el poder de Dios, y esto por favor grabémoslo en la mente, en el corazón, sin el poder de Dios somos completamente incompetentes. Nunca debemos olvidar eso. No podemos vivir sin el poder de Dios en nuestra vida. No podemos vivir sin el Señor. No podemos pasar esta vida y las tribulaciones que nos van a venir sin el consuelo del Padre, sin Cristo, sin su poder, que cuando se manifiesta cuando somos débiles. Allí el poder de Dios se ve cuando estamos totalmente vulnerables. ¿Ok? No en la zona de confort. Cuando nosotros estamos en una zona de confort, nadie creció espiritualmente en una zona de confort. Eso lo tenemos que decir. Ve la Biblia, todos los casos, ninguna persona creció espiritualmente, ningún cristiano ha crecido espiritualmente en su zona de confort. Siempre crecemos cuando estamos atribulados, cuando estamos allí pasando problemas, dificultades, cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos distintas situaciones, siempre allí vamos a crecer. ¿Ok? Y necesitamos el poder de Dios en esos momentos. Ese poder que resucita muertos, nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. El que es poderoso para levantar muertos es poderoso para guardarme en el día de la caída, para guardarme en la tribulación, para guardarme y para consolarme en esos momentos difíciles. Él tiene el poder, familia, Él.
Y nosotros tenemos tribulación y corremos para la ayuda a cualquier persona y nos olvidamos de que tenemos al Espíritu Santo y al Padre de misericordia y de consuelo que tiene todo el poder para levantarnos en esos momentos. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, y aquí está, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, tiene fruto cuando la acepto. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Familia, cada situación que paso, así como Pablo pasó, tiene un propósito eterno. Cuando lleguemos al cielo y estemos con Jesús, vamos a ver recién ahí, mira, esto produjo lo que pasé en la tierra. Ahí recién vamos a saber. Hay propósitos eternos para lo que estoy pasando temporalmente, porque acuérdate que estas tribulaciones son leves y momentáneas, no son para siempre. Pero el fruto de la prueba y tribulación es temporal. Y los beneficiados de mi prueba y tribulación pueden ser muchos. ¿Okay? Así que es maravilloso pensar también que el Señor nos consolará y nos librará de todas estas situaciones. Nos librará de muchas de ellas, de todas ellas, dice acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él determine que mi carrera ha terminado. Hasta ese día el Señor me va a guardar siempre. El día en que Dios decida, ok, hijo mío, es tu carrera terminada hoy, ese día tiene determinado el Señor y ese día es. ¿Okay? Eso es importante. En el fondo, familia, nuestra vida en Cristo está en Cristo en el pasado, está en Cristo en el presente, está en Cristo en el futuro. Estamos asegurados. Es mejor que un seguro de vida esto, porque traspasa la eternidad. Nuestra esperanza entonces no está en este mundo, sino en aquel que venció la muerte, que tuvo poder para vencer la muerte. Y finalmente en el verso 11, Pablo menciona algo muy importante, que las oraciones de sus hermanos él las necesita. Dice, ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. O sea, Pablo dice, hermanos, sus oraciones fueron vitales, importantes. Pablo necesitaba de las oraciones de los hermanos. No hay nadie, familia, vuelvo a decir, no hay nadie autosuficiente en la iglesia. Necesitamos del Señor y de nuestros hermanos. Necesitamos del consuelo y de las oraciones de nuestros hermanos. Nadie va a crecer en su casa. Nadie va a crecer ahí. Necesitamos del consuelo y las oraciones de nuestros hermanos. Pablo dice, yo necesito de esas oraciones y yo agradezco esas oraciones, porque esas oraciones fueron las que a mí me animaron. ¿Ok? Pablo. Tú podías decir, ¿para qué voy a orar por Pablo? Es un tremendo hombre de Dios, no necesitaba las oraciones, él era un hombre común y corriente. Siempre, familia, debemos permanecer en oración unos por otros, siempre, en la medida que puedas entrar a la reunión de oración, entra. Necesitas las oraciones de tus hermanos. Tú no puedes solo. Necesitamos entre todos orar unos por otros. Necesitamos siempre estar orando por el ministerio. Necesito sus oraciones yo. No soy ningún superhombre. Mi esposa, mi familia, necesitamos sus oraciones. Ustedes necesitan las nuestras también. Necesitamos estar orando por nuestros pastores, también a los que estamos sometidos. Necesitamos orar por el pastor Raúl Charon en Estados Unidos. Necesitamos orar por los misioneros, por los ministerios. La oración es algo fundamental. Nunca será suficiente orar. A Billy Graham le preguntaron, si usted tuviera la oportunidad de volver el tiempo atrás, ¿qué haría más en su ministerio? Él decía, orar más, con todo lo que él oraba.
Orar por nuestros pastores, orar por los hermanos, orar por la iglesia, orar por los misioneros. Orar, orar, orar. La oración va a respaldar y va a animar a nuestros hermanos. Si Pablo reconoce que las oraciones son importantes y que gracias a esas oraciones el Señor ha librado su vida y ha obrado en favor de él, nosotros necesitamos lo mismo, necesitamos orar como iglesia. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron tomados prisioneros? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia cuando Pedro y Juan fueron tomados prisioneros? La iglesia de este siglo sabe lo que hubiera hecho. Vamos a alegarle al gobierno para que haga leyes buenas para que nos favorezcan. Pero ¿qué hicieron los cristianos de aquel entonces? Los verdaderos cristianos oraron. Oraron. ¿Y para qué oraron? ¿Para que salieran de la cárcel? No, oraron para que la palabra del Señor, cuando salieron Pedro y Juan, y los vieron los hermanos y le compartieron lo que pasaron, oraron al Señor nuevamente. ¿Y qué oraron ahí? Señor, no queremos pasar más tribulaciones, no queremos ir más a la cárcel. Señor, cambia las leyes de este país. No, oraron, Señor, queremos predicar tu palabra con denuedo. Mira las amenazas que tenemos, pero queremos predicar la palabra con denuedo. No nos importa ir a la cárcel. ¿Te fijas cómo el cristiano ha cambiado en este siglo? Que piensa que tenemos que ser gobierno, que tenemos que las leyes. No, nunca el cristiano ha hecho eso. No, por lo menos en la Biblia. Un cristiano bíblico. ¿Tenemos responsabilidades civiles? Evidentemente que sí. Pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. Esa es nuestra finalidad. Y nuestra oración por nuestro país tiene que ser, Señor, que nosotros, siempre decimos levanta, no, que nosotros prediquemos a Jesús con poder. Escucho mucha gente, levanta personas, levántanos a nosotros. ¿Cierto? Yo no quiero que Dios use a otros, yo quiero que Dios me use a mí. Yo quiero que Dios le use a ustedes. Y esa debe ser nuestra oración. Y a cada hermano que está en casa. Dios quiere que nos use a nosotros para ese propósito. Y para eso necesitamos orar, familia. La iglesia avanza de rodillas en oración. Y el Señor nos irá consolando y animando a través de diversas situaciones que nos vayan a ocurrir. Entonces, familia, la conclusión de hoy son 5 cosas. Primero, somos bendecidos por tener un Padre amoroso, misericordioso y consolador, que nos va a consolar en todas las tribulaciones, no en algunas. Segundo, cuando somos atribulados, nuestro Padre nos consuela para que también nosotros podamos consolar a otros. Eso es lo segundo de hoy día. Tercera conclusión, las tribulaciones tienen un propósito y es que confiemos en el Señor completamente y no en nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas son total y completamente insuficientes y sobrepasadas. Cuarto, el Señor siempre nos guardará hasta que Él considere que nuestra carrera haya terminado. Y quinto, la oración es un arma vital para el avance de la obra del Señor. Tremendo. Ya quiero continuar. Ya quiero continuar, pero el otro domingo continuamos, ¿ya? Oramos.